Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Aquí Alberto Ruscolquier los saluda y le da las gracias por estar acompañándome ya desde hace tantos años, más de 30, aquí desde la querida ciudad de Buenos Aires y por Radio High, y la invitación es beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir de este encuentro mucho, pero mucho más ricos que cuando lo hemos iniciado. El horario para aprender velas de Shabbat hoy está establecido en la ciudad de Buenos Aires a las 17 horas 32 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 31 minutos. Bueno, vamos a comenzar. Vos sabés que la porción de la Torá de esta semana habla de los naziritas o el nazir. Es la persona que toma reglas muy especiales de santidad, reglas de abstinencia, y lo hace generalmente por un periodo determinado. Claro, uno se pregunta cuál es el motivo, por qué hacen esta situación, pero vamos a tratar de charlar un poquitito acerca de esta vida de ascetismo, a veces una vida de autonegación. La verdad es que muchas religiones conocen el fenómeno de personas que, buscando un estado de pureza espiritual, se abstienen de los placeres y las tentaciones del mundo. Algunos viven en cuevas, retiros, en ermitas, en monasterios. La secta de Qumran, por ejemplo, que conocemos a través de los rollos del Mar Muerto, puede ser que quizás fue uno de esos movimientos. En la Edad Media hubieron judíos que adoptaron conductas similares de autonegación. Entre ellos los Hasidei Ashkenaz, los pietistas del norte de Europa, y también muchos judíos en otras tierras. Retrospectivamente, es difícil no reconocer en esos patrones de conducta al menos alguna influencia del entorno no judío. Por ejemplo, los Hasidei Ashkenaz, que florecieron en la época de los cruzados, vivieron junto a cristianos automortificantes. Y su contrapartida austral puede haber estado en contacto con el sufismo, que es un movimiento místico islámico. Pero la ambivalencia de los judíos hacia la vida de autonegación podría deberse a la sospecha de que puede haber ingresado el judaísmo desde el exterior, o puede haber ingresado al judaísmo desde el exterior esta influencia. Claro que había muchos movimientos ascéticos en los primeros siglos de la era común, tanto en Occidente, por ejemplo en Grecia, como también en el este, en Irán, que vieron estas personas al mundo físico como un lugar de corrupción, un lugar de conflicto. Y claro, estas personas eran en realidad dualistas y sostenían que el verdadero Dios no era el creador del universo. El mundo físico era el resultado de la labor de una deidad menor y era malvada. Por lo tanto, Dios, el verdadero Dios, según ellos, no se podía encontrar en el mundo físico y en sus placeres, sino en el desprendimiento de estos placeres. Hay movimientos conocidos que sostienen la postura que estoy hablando, que son los gnósticos en el occidente y los maniqueos en el oriente. Por eso, por lo menos algunas de las evaluaciones negativas acerca del nazirita, esta persona judía que toma votos de abstinencia, pueden deberse al deseo de alejar a los judíos de la iniciación en prácticas no judías. El judaísmo cree fervientemente que Dios puede ser hallado en medio del mundo físico, porque Él lo creó, que es llamado bueno 7 veces en el primer capítulo de Génesis, y cree que no debe renunciar al placer, sino santificarlo. Pero hay una postura más desconcertante, que es la postura de Maimónides, que acepta ambas visiones, que es la visión positiva y la visión negativa en un mismo libro, que es el código legal
que es el Mishneh Torah. Y él en este caso habla de las dos posiciones. Entonces, claro, uno puede preguntarse, pero ¿cómo puede ser que una postura tenga cosas? Sí, una postura puede tener cosas a favor y cosas que no estén tan favorables. Si la persona, por ejemplo, hace un voto de abstinencia, uno se pregunta, bueno, es como si fuera un santo. Y también uno se pregunta, pero ¿puede ser que Maimónides tenga posturas contradictorias en un libro? Y la verdad que vamos a hacer un viaje, un poquitito de introspección de Maimónides en nombre de la vida moral, como la entiende el judaísmo. La verdad que lo que vio Maimónides es que no hay un solo modelo de vida virtuosa. Él identifica a dos, llamándolos respectivamente, por un lado, el camino del santo, que es un hasid, es el camino del santo. Y también hay otro camino, que es el camino del sabio, que es el jajam. O sea, hay dos caminos, un camino del santo y un camino del sabio. Veamos. El santo es una persona de extremos. Maimónides define Gesed, que es la palabra piedad, así como un comportamiento extremo. Bueno, ciertamente, pero con una conducta que excede a lo requerido estrictamente por la justicia. Así, por ejemplo, si uno evita al máximo la altanería, se vuelve excesivamente humilde y es llamado santo, o sea, un hasid. Pero el sabio es una clase de persona totalmente diferente, porque el sabio sigue el camino dorado, que es el justo medio, el camino de la moderación y el camino del equilibrio. Evita los extremos de cobardía por un lado y los extremos de temeridad por el otro, y adquiere de esa forma la virtud del coraje. Evita la avaricia en un sentido y la prodigalidad en el otro, y en vez elige el camino medio de la generosidad. El sabio conoce los dos peligros: demasiado y escaso exceso y deficiencia. Son dos peligros. No hay solamente dos tipos de personas. Claro, por supuesto que no, pero hay dos formas de entender la vida moral. Y uno se pregunta, ¿es la finalidad de la vida moral llegar a la perfección personal? ¿O la finalidad es la de crear relaciones gratas y una sociedad decente, una sociedad justa, una sociedad compasiva? Claro, mirá qué dilema, ¿no? O la perfección personal o relaciones gratas y una sociedad decente y justa. Y la respuesta quizás intuitiva de la mayoría de las personas sería, bueno, uno respondería, bueno, ambas. Pero precisamente lo que hace que Maimónides sea un pensador tan agudo es que él percibe que no es posible tener ambas, porque son emprendimientos totalmente diferentes. Vamos a ver. Un santo puede regalar todo su dinero a los pobres, pero ¿qué ocurre con los miembros de su propia familia? Y puede ser que sufran por su extrema autonegación. Un santo puede negarse a combatir en una batalla, pero ¿qué pasa con el país del santo y su defensa? Un santo puede perdonar todos los crímenes cometidos contra él, pero ¿y el acatamiento a la ley y la justicia? Claro, considerados como individuos, los santos son personas sumamente virtuosas, pero la verdad es que no se puede construir una sociedad solamente con santos, porque ellos han elegido un camino diferente, solitario, autosegregado. Y no hay ningún filósofo moral que lo plantee con más claridad que Maimónides. Más incluso que Platón, que Aristóteles, que Descartes o que Kant. Porque fue esta profunda introspección la que le llevó a Maimónides a manifestar su aparentemente contradictoria evaluación de los naziritas. El nazirita, que es esa persona que toma ese voto de abstinencia, elige, al menos por un periodo, asumir una vida de extrema autonegación. Claro, es un santo, es un piadoso. Eligió un camino de perfeccionamiento personal. Y por supuesto que esto es noble, es elogiable y es ejemplar.
Por eso Maimónides lo denomina digno de confianza. Es igual que un profeta. Pero este camino no es el camino del sabio. ¿Por qué digo que no es el camino del sabio? Y se necesitan sabios si se pretende tener una sociedad perfecta. Porque el sabio no es un extremista. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que hay otras personas en juego. Hay miembros de la propia familia, además de otros dentro de la comunidad. Hay colegas de trabajo. Existe un país que tiene que ser defendido y una sociedad que hay que ayudar a construir. El sabio sabe que él o ella no puede dejar de lado todos estos compromisos para asumir una vida de virtud solitaria. De alguna forma extraña, la santidad es una forma de autoindulgencia. Claro que hemos sido llamados por Dios a vivir en el mundo. Hemos sido llamados a vivir en el mundo, no a huir del mundo. Tenemos que vivir en sociedad, no apartados. Tenemos que forzarnos a crear un equilibrio entre las presiones conflictivas que nos afectan. Absolutamente, buscar el equilibrio. Por lo tanto, así como desde una perspectiva personal, este Nazirita es un santo, desde otro punto de vista social es figurativamente un pecador que debe llevar de alguna manera, cuando terminaba su tiempo que él se había asignado, una especie de ofrenda expiatoria. Porque él entraba posteriormente, cuando terminaba el periodo de abstinencia, entraba al mundo material, al mundo real, ¿no? Maimónides, ¿sabes que vivió la vida tal como lo predicó? Sabemos por sus escritos que anhelaba una reclusión. Hubo años en los que trabajó día y noche para escribir sus comentarios a la Mishnah y más adelante Mishneh Torah, pero también tuvo en cuenta sus responsabilidades para con su propia familia y su comunidad. Pues sabes que en una famosa carta le relata un día a un traductor, que es Ibn Tibón, le relata un día y una semana de trabajo típica, en la que debía soportar Maimónides la doble carga de médico, claro, un médico de fama mundial, y también de sabio y alajista, el que la persona analizaba toda la ley. Era internacionalmente reconocido Maimónides, era requerido, trabajaba hasta el agotamiento. Y hubo periodos en los que estaba tan cansado que no podía estudiar de una semana a la otra. Maimónides era un sabio que aspiraba a ser santo, pero sabía que no podía hacerlo sin asumir sus responsabilidades con su pueblo. Y esa fue una decisión profunda y movilizante. Tan movilizante que tiene el poder de inspirarnos en el día de hoy. אבל יש בי את השליטה לשתת במחשבה לא מאבדת של תקווה כי אני רק רוצה להגשים את החלום לכבוש את העולם אני שומעת בכל יום הגיע הזמן להתעורר את בת 25 הגיע הזמן להתבגר מתי תביני שתחביב זה לא מקצוע ותתחילי כמו כולם כל יום מ8 עד 5 מה זה כמו כולם? גם לא חלק מהעם אם אתה קצת חושב אחרת הם לא מביעים עניין רק דעות ביקורות מבטלים את כל האגדות מי אמר שאנחנו כאן לבד בעולם הם חיים לפי הנורמה והולכים רק על בטוח יהיה קצר לא מעדיפים יותר פתוח המרדף אחרי כסף המשכורת בטוחה מה בסך הכל רצינו להקים פה משפחה אבל נמשיך לקול כל יום נסתכל על החלון שאל את עצמנו שכחנו כבר לחלום וזה זמן לקום למציאות אל הדמיון תקראו למשוגעת לא אוותר על החלום כבר נדמה לי לפעמים שאני קצת כמו כולם שאני לא מיוחדת עוד אחת בעולם אבל יש בי את השליטה לשנות את המחשבה לא מאבדת שום תקווה כי אני רק רוצה להגשים את החלום לכבוש את העולם כבר לא מנסה לראות מנסה
אוכל להתעורר למציאות אחרת, אולי למצוא חלום אחר על מי אני עובדת. הוא לא נותן לי לוותר בדרך מקשיבה למה שהלב שלי אומר. המלחמה קרה ואין לאן לברוח, הלב אומר תישארי, זה לא הזמן שלך לנוח. במוח משפט אחד שמהדהד מאנשים קרובים אליך, שרק אומרים אנחנו רק שומרים עליך. לא מאמינה בכישלונות, רואה רק ניצחונות. אני כאן למטרה אחת, אותי לא תנסו לבנות. על הבשר שלי ראיתי ממנה נילי מילי, או בשפה שלה נוכלים, אם את רוצה תתני לי. אני לא צריכה טובות מאף אחד, במשחק הזה נראה שרק אני לבד. זה זמן לקום למציאות, אל הדמיון, תקראו לי משוגעת, לא אוותר על לחנות. כבר נדמה לי לפעמים שאני קצת כמו כולם, שאני לא מיוחדת, עוד אחת בעולם, אבל יש בי את השליטה לשנות את המחשבה, לא מאבדת שום תקווה. אני רק רוצה להגשים את החלום, לראות את העולם. זה זמן לקום למציאות, אל הדמיון, תקראו לי משוגעת, לא אוותר על לחנות. Qué conceptos, ¿no? A veces el camino del justo, el camino del sabio, el camino del piadoso. Pues sabes que te vuelvo a comentar que la palabra con la cual se llama la porción de la Torá de esta semana, que es nasó, que es la palabra que le da título precisamente a esta parashá. Ahora, esta palabra tiene una cantidad de acepciones, muchísimas. Por ejemplo, puede significar levantar, cargar, perdonar. Pero aquí, sin embargo, y en otros sitios que corresponden a los años del desierto, es utilizado en conjunción con la frase et rosh, que quiere decir la cabeza. Entonces, por lo tanto, significa en este caso contar. Claro que si utilizamos la palabra nasó como si fuera contar, es muy raro, porque el hebreo bíblico no carece de otras alternativas que significan lo mismo. Por ejemplo, limnot, lispor, lifkot y lachshov. Entonces, ¿por qué entonces no utilizar alguno de estos verbos? ¿Por qué no decir simplemente contar en vez de decir levantar la cabeza? Sabemos que en la Torá nada es casual, entonces vamos a tratar de analizar un poco. Y la respuesta nos conduce a una de las creencias más revolucionarias del judaísmo. Porque si cada uno de nosotros fue creado en la imagen del Creador, entonces cada uno tiene un valor infinito, porque cada uno de nosotros es único. Incluso hasta los gemelos, genéticamente hablando, gemelos genéticamente idénticos comparten solamente el 50% de sus atributos. Ninguna persona es sustituible por otra. Y esta puede que sea la consecuencia singularmente más importante del monoteísmo. Descubriendo a Dios, solo y único, nuestros antepasados descubrieron al ser humano individual, solo y único. Esto no existía como factor de valoración en el mundo antiguo, como tampoco en las sociedades tiránicas o totalitarias, incluso de hoy, porque el gobernante podía considerarse valorado infinitamente, como así también algunos de los miembros de la corte, pero ciertamente no lo eran las masas, como está implícito en la palabra misma, masa. La mayoría de la gente era considerada meramente integrante de la masa, del ejército, de un grupo de trabajadores, de una cuadrilla de esclavos, porque lo que importaba era el número. No importaban las vidas individuales, sus esperanzas y temores, sus amores y sus sueños. Porque esta es la imagen, por ejemplo, que tenemos de Egipto y de los faraones, claro. Según entendieron los sabios, como eran los constructores de Babel, decían que si se caía un ladrillo de la torre lloraban, pero si caía un hombre y moría les resultaba indiferente. Decenas de millones de personas murieron en Rusia durante la dictadura de Stalin en el siglo XX. En Camboya ni que hablar, bajo los Khmer Rouge. Y en China comunista en la época de Mao. Y decimos que en esos regímenes las personas eran solamente números. Eso es lo que rechaza la Torá como principio religioso supremo.
En el mismo momento en que se podría estar tentado de considerar al pueblo solo como números, por ejemplo en un censo, a los judíos se les ordenó elevar las cabezas, levantar los ánimos, hacerles sentir que cuentan como individuos, no como números de masa o cifras de una muchedumbre. A veces un pensador, un sabio, dijo que había tenido conversaciones profundas y que aprendió de muchísima gente. Pero vamos a ver un poquitito el tema. Las primeras palabras que Dios le ordena a Moshe decirle al faraón, ¿cuáles son? Mi hijo, mi primogénito, Israel. En Deuteronomio, Moshe le recuerda a los israelitas, ustedes son los hijos del Señor vuestro Dios. Amado es Israel, pues han sido nombrados hijos de Dios. Incluso una de las frases centrales del rezo Avinu Malkeinu, que quiere decir nuestro Padre, nuestro Rey, encapsula este concepto simplemente en 2 palabras. Avinu Malkeinu, somos todos realeza. Somos los hijos del Rey. Claro, esta es la metáfora, quizás no es la única que habla de esta relación con el Creador, porque Él es el soberano y nosotros los servidores. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Y estas palabras transmiten más humildad que la imagen padre e hijo. Incluso cuando Dios vio al primer ser humano sin pareja, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La Torá señaló en esa instancia una de las tensiones que definen la vida humana. Somos independientes, pero también interdependientes. Somos independientes, pero también interdependientes. Nuestros pensamientos y sentimientos pertenecen al yo, pero una gran parte de nuestra existencia es parte del nosotros. Porque el judaísmo, pese a la caracterización sin precedentes del individuo, es simultánea, y yo diría irreductiblemente una fe comunitaria. No existe el yo sin el nosotros. Un maestro hasídico, Rab Simcha Bunim de Bzisucha, resumió elegantemente el enfoque judío sobre el valor de la vida. Dijo que cada uno de nosotros debía tener 2 bolsillos. En uno colocamos una hoja de papel que diga, el mundo fue creado para mi beneficio. Pero en el otro bolsillo, que esté escrito, no soy más que polvo y cenizas. Somos únicos. Cada uno de nosotros tiene una dignidad que no se negocia y derechos inalienables, pero solo por nosotros mismos no somos nada. Nuestra grandeza no proviene de nuestra persona, sino del Creador. Esa es la dialéctica de la vida, teniendo en cuenta la conciencia de nuestra mortalidad, y la eternidad del Creador. Y el tema que trae la Torá, sin embargo, es que lo que importa no es cómo nos vemos a nosotros mismos, sino cómo vemos, tratamos y nos comportamos con los demás. El mundo no carece de personas que se creen importantes. Lo que no abundan son las personas que hacen que otra gente se sienta importante, que ellos eleven sus cabezas. Incluso un sabio dijo que él no olvidaba la ocasión en la cual el príncipe Carlos del Reino Unido, durante un banquete, príncipe en aquel momento, ¿no? En un banquete que había ofrecido la comunidad judía, destinó la misma cantidad de tiempo en charlar con los muchachos integrantes del coro que con los adultos grandes e importantes. O cuando fue a una escuela primaria judía y prendió las velas de Hanukkah con los chicos, dándoles a cada uno la oportunidad de que le cuente quién era cada uno y qué significaba la festividad para ellos. Eso, por lo menos en Inglaterra, es lo que es y lo que hace la realeza. Los integrantes, en este caso, con este ejemplo, de la familia real, hacen que la gente se sienta importante. Ese es el servicio, es el rol, o por lo menos debería serlo. Entonces,
hay un axioma de Ben Zoma que pregunta, ¿quién es honrado? Y el que honra a los demás. El desafío que emerge de la forma en que relata la Torá cómo hacer un censo, por ejemplo, para que no seas un número más, es que debemos elevar la cabeza de la gente, nunca, pero nunca hacerla sentir como meramente un número. Que sienta que son importantes, especialmente aquellos que por su función pueden pasar desapercibidos. Los mozos de la mesa comunitaria, la persona que atiende el guardarropas, la persona que ayuda en la sinagoga, que es el shamás o el shames, los encargados de la seguridad, el portero, el empleado más joven de la oficina. Hay que mirarlos a los ojos, sonreír, hacerles sentir que no nos resultan indiferentes, que son apreciados, que nos importan como individuos. Y esa es la idea que cambia la vida. Somos tan importantes como lo que hacemos sentir lo mismo a los demás. אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, כשאתה כאן כבר אין בי פחד. רק אם תבוא אליי. נשיקות, מילים טובות, בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז טיפה בצד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, שאתה כאן כבר אין בי פחד. רק אם תבוא אליי. שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, כשאתה כאן כבר אין בי פחד. Claro que al salir este programa al aire ya terminó la celebración de Shavuot, pero hay efectos posteriores que tiene Shavuot. Esta epopeya en la cual el pueblo judío recibió la Torá. Y también hay que decir que hay efectos, como te digo, posteriores de Shavuot. Porque nuestros sabios dicen que cuando el pueblo de Israel estuvo ante el monte Sinaí y Dios pronunció los 10 mandamientos, su experiencia de lo divino fue tan poderosa que con cada uno de los pronunciamientos sus almas partieron de sus cuerpos. Ese era el efecto que produjo en el pueblo judío cuando se escucharon los primeros
mandamientos, los primeros dos. Claro, podemos imaginar nuestras almas abandonando los cuerpos, porque cuando escucharon yo soy el Señor tu Dios. Claro, pero esto quizás uno lo puede imaginar, pero ¿qué pasa con los mandamientos más sencillos, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, o el mandamiento no robarás? Y a excepción del hecho de haber sido pronunciados por Dios, no parecería haber nada divino o trascendental en estas declaraciones. Y de hecho, la verdad, ¿necesitaba Dios trascender sobre la cima de una montaña para que apreciemos la necesidad y utilidad de estas leyes? Y el día en que estuvimos en Sinaí es más que aquel en el que recibimos la Torá de Dios, porque también fue la ocasión en la que el Omnipotente nos eligió como su pueblo. Ahora, claro, ¿cómo es la importancia y cuál es la importancia de esta elección divina? Porque mientras estábamos en Egipto, el Creador nos llamó mi hijo primogénito, Israel. Siglos antes incluso, el Creador encontró fiel su corazón, se refiere al de Abraham, ante el Creador, y concertó el Creador con Abraham un pacto que concedió a la Tierra Santa a sus descendientes y los designó portadores de la palabra del Creador a la humanidad. Y pues entonces, ¿qué nueva dimensión de elección se logró en Sinaí? Claro, la elección existe en muchos niveles. Uno puede escoger algo a causa de las cualidades positivas, porque, por ejemplo, es el plato más delicioso del menú, el traje más lindo que está en la estantería, o una oferta de trabajo que es la mejor, pero bajo un punto de vista, elegir cuando algo es tan cantado, como diría, son elecciones obligadas, porque la misma naturaleza benéfica dictó que fueran elegidas. Pero ¿sabes qué es una elección verdadera? Una elección verdadera es una elección libre, una que no se ve influenciada por nada, una que es expresión pura del deseo quinta esencial del elector. Porque cuando Dios eligió a Abraham, porque encontró su corazón fiel ante él, esta no fue una elección en el sentido más esencial y estricto de la palabra, porque claro, aquí había un hombre, Abraham, que solo en un mundo pagano había descubierto al Creador y consagró su vida a traer una fe monoteísta a la humanidad. ¿A quién otro iba a escoger el Creador al seleccionar a alguien para ser padre de una nación que servirá como precursora en anunciar su verdad al mundo? En Egipto fuimos elegidos por nuestras cualidades. Es cierto que 2 siglos de sometimiento a esta sociedad depravada sobre la tierra cobraron su precio. Nos habíamos sumergido en los 49 portales de la impureza, copiando costumbres paganas de nuestros esclavizadores, pero pese a todo, nos habíamos aferrado a nuestra identidad como judíos y a nuestra fe en el Creador. Y lo más importante, nunca habíamos olvidado nuestro prometido destino como el pueblo de Dios y ansiábamos la redención con cada fibra de nuestro ser. De hecho, quienes no desearon ser redimidos no fueron incluidos en la elección divina, porque el Midrash cuenta que solamente un 20% de los judíos fue sacado de Egipto. Para hacer cuentas, había aproximadamente 15 millones de judíos en ese momento, el 20% salieron 3 millones de personas. 3 millones de judíos, porque el resto de los judíos que prefirió la esclavitud en una tierra hedonista en vez de un pacto con el Creador en el desierto, ese 80% de los judíos en Egipto que se quedó, pereció en los 3 días de oscuridad que precedieron al Éxodo. Pero en el Sinaí fuimos verdaderamente elegidos. ¿Por qué? Porque esta fue una elección libre de toda razón, libre de todo cálculo. Y esto me parece que es absolutamente importante hablar, charlar y comentar. Y nosotros venimos del Sinaí. También es cierto, y quiero aclarar que también, aparte de los 3 millones de judíos, salieron 1 millón de personas que no eran judías, pero que abandonaron el paganismo de Egipto y se unieron al pueblo judío. Y en el monte Sinaí, aparte de los 3 millones de judíos, hubieron también, escuchando estos mandamientos, 1 millón de personas que aceptaron continuar el camino
con el pueblo judío. Bien, profundo todas las enseñanzas de la Torá, ¿eh? Yo les agradezco enormemente por estar conmigo. Te quiero recordar que el horario para aprender velas de Shabbat hoy en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 32 minutos. El Shabbat termina mañana a las 18 horas 31 minutos. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Alberto Rojolequer se despide de todos ustedes y Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.